La mansión era un espectáculo de opulencia, con sus jardines floridos que danzaban al compás del viento cálido. Al entrar, se podía escuchar el murmullo de risas y charlas despreocupadas, mientras en el suelo de mármol pulido reflejaban espejos del lujo ajeno. Era un mundo vacío pero envolvente. En el corazón de esa opulencia estaba Clara, la limpiadora, con su uniforme desgastado, sus manos callosas y su mirada al mismo tiempo amable y triste. Ella se movía entre los invitados como un fantasma en la noche. La humildad de su existencia hacía eco en los ritmos afilados de la miseria. Aquella tarde, Clara estaba inmersa en su usual rutina. Limpiaba con esmero, mientras sus pensamientos vagaban entre las sombras de su pasado. No sabía que para los ricos de esa casa, su trabajo era simplemente un signo de su propia grandeza. Eran como una muralla que no la dejaba entrar, no solo a la casa, sino a la dignidad. La familia, siempre presumiendo de su filantropía, ignoraba a su personal, como si no fueran seres humanos. La humillación era habitual, pero hoy un comentario hiriente resonaría en su corazón. La señora de la casa, Lucía, una mujer de porte elegante y actitud altiva, había tenido su día arruinado por un evento sin importancia. Clara, sin querer, se cruzó en su camino. «¿No puedes hacer tu trabajo bien? Mira el polvo en el mueble», gritó, su voz cortante como un cuchillo. Clara sintió que el mundo se hundía. La presión se acumuló en su pecho. El resto de 1971. Los invitados, ajenos a la tiranía del momento, solo miraban con desdén, mas no se ofrecieron a ayudarla. ¿Dónde estaba la justicia? Una risa burlona surgió de uno de los invitados. ¿Qué puedes esperar de alguien tan miserable? El murmullo general se volvió una avalancha de risas, riendo a expensas de Clara. Cada carcajada era un clavo en su corazón. Las palabras de la señora moraban en su ser. Snobismo, ignorancia, desprecio. Ella había sido un alma de cuidado, y hoy le recordaron que era solo una limpiadora sin nombre, sin historia, sin valor. Si esta historia te está atrapando, suscríbete y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. La tarde continuó, y Clara, con la cabeza alta pero el corazón roto, se retiró a la cocina. Allí, entre las sombras de la despensa, comenzó a llorar silenciosamente. Las lágrimas caían, mezclándose con su propio resentimiento. Sabía que tenía un pasado, pero jamás había tenido el valor de revelarlo. La rabia y la tristeza se tejían en su interior, como una tela de araña, lista para construir algo más grande. Al buscar un trapo, su mano tocó algo inesperado. Una vieja caja de madera, olvidada y cubierta de polvo. La abrió temerosamente y allí, entre recuerdos y cartas, encontró cosas que había ocultado por tanto tiempo. Su vida no siempre había sido limpieza. Una vida de arte y sueños, de colores y belleza, que la familia rica despreciaba. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Por qué había dejado todo eso atrás? El eco de los invitados, burlándose, resonaba aún en su mente, pero también sentía un nuevo fuego. Ella poseía una chispa que podría cambiarlo todo. Esa humillación no podría ser su final, tal vez podría ser su comienzo. Poner en marcha su pasado oculto, su legado olvidado. Al fin, el ciclo de desprecio debía romperse. El futuro podía ser diferente. Con cada día que pasaba, Clara se sumergía más y más en la búsqueda de su pasado. Descubrir ese legado oculto la impulsó a reimaginar su futuro. Mientras sus compañeros de trabajo se sumían en el hábito y la rendición, ella comenzaba a tomar notas, investigar y planear su regreso a la escena artística que había dejado atrás. La presión de la humillación se transformaba en combustible para su transformación. Tenía que planear meticulosamente su siguiente movimiento y tenía que ser perfecto. Cada noche, después de que la familia se retiraba a dormir, Clara se instalaba en su pequeña habitación, iluminada apenas por una vela. La luz titilante parecía guardar todos
Sus secretos. Desde su viejo cuaderno comenzaba a esbozar sus primeros dibujos en años. Sus manos temblaban al principio, pero poco a poco el talento que había estado dormido comenzó a fluir. Era como si las sombras de la propia casa la estuvieran observando, diciéndole que no era solo una limpiadora, sino que era también una creadora. Mientras tanto, la familia rica disfrutaba de su vida sin preocupaciones, ajena a la tormenta que se estaba formando. Lucía seguía sintiéndose como una reina en su propio castillo, sin saber que su machismo se transformaría en su propia ruina. Las noches de Clara no solo estaban llenas de tinta y papel, el ecosistema de su vida tomaba forma, y cada trazo representaba un paso hacia su recuperación. Pasaron las semanas, y el cambio en Clara fue evidente. Su confianza volvía, y con ella una nueva actitud. Sus colegas, que antes se sumergían en la complacencia, empezaron a notar el brillo en sus ojos. Algunos le preguntaban sobre su estado de ánimo, y ella, con una sonrisa fértil, solo respondía que finalmente estaba encontrando su voz. ¿Y si esa voz pudiera gritar al mundo? En una mañana especialmente luminosa, una de sus compañeras, Ana, se le acercó con un aire de curiosidad. «Clara, ¿qué estás tramando? Hay algo diferente en ti». Clara simplemente sonrió y siguió limpiando. Era un secreto que aún no estaba lista para compartir. Ellas solo sabían que Clara estaba renaciendo, dejando caer la piel de la humildad. Cada día, mientras sacaba la basura y organizaba el caos en la mansión, pensaba en las cartas y en sus sueños olvidados. Todo lo que una vez fue tan importante reclamaba su vida, y el impulso de crear algo hermoso crecía sin pausa, como un río que no cesa su curso. Al mirarse en el espejo, Clara casi podía ver ese talento, esconderse detrás de las ojeras y el cansancio. Clara se adentró en la historia de su arte, investigó y catequizó todo lo que pudiera sobre movimiento y estilos, que eran sus referentes en la juventud. La pasión no solo despertaba dentro de ella, sino que reverberaba en cada rincón de la casa, desafiante frente a la opresión. Sus notas se convertían en un mapa de un futuro que ansiaba reconstruir. El día del evento benéfico se avecinaba, y la familia rica planeaba exhibir obras de arte para atraer a los inversionistas más prominentes de la ciudad. Los rumores hablaban de una nueva artista que iba a embellecer la gala. Pero lo que nadie sabía era que esa artista también escondía su historia y su legado. Clara sintió que había llegado su momento. En medio del bullicio de las preparaciones, en ese mismo lugar que la había humillado, se exploraban las raíces de la grandeza. Pero había un riesgo envolvente. ¿Qué pasaría si la familia rica descubría sus planes? Fue entonces cuando decidió que cada paso que daba valía la pena. No era solo su legado artísticamente salvado, era la dignidad y la justicia en juego. Una chispa de revolución comenzaba a encenderse en su pecho. Ya no era solo una limpiadora, era la artista que había estado esperando ser. La noche del evento llegó, iluminando la mansión con luces parpadeantes y risas enviadas al aire como globos. La familia rica, bien vestida y ostentosa, se sentía en la cima del mundo, ajena a la tormenta que se estaba formando en su interior. Lucía, resplandeciente con un vestido de diseñador, sonreía a los fotógrafos, quienes capturaban cada momento de su grandeza. Pero en el corazón de la casa, Clara estaba a punto de cambiarlo todo. Con su antiguo uniforme de limpieza transformado en un vestido simple pero elegante, Clara se sintió como una nueva mujer. Había añadido destellos de su arte en la ropa, pequeños toques de color que la hacían resplandecer con cada movimiento. Mientras se preparaba tras bambalinas, su corazón latía fuertemente y la adrenalina corría por su cuerpo. Era el momento de la verdad. Con determinación en su mirada, se acercó a la entrada
y el universo pareció detenerse. El evento empezó a cobrar vida. El sonido de copas brindando y el murmullo de conversaciones elegantes llenaron el espacio. Clara, en un rincón poco iluminado, observaba cómo la familia disfrutaba de las obras de artistas famosos. Pero en su interior, la risa se convirtió en eco y la humillación pasaba a un primer plano. Sus pensamientos eran como un remolino. Fue entonces cuando el maestro de ceremonias presentó a los artistas de la gala. Nuestra próxima invitada es una promesa del arte contemporáneo, una mujer cuyo legado ha sido ocultado durante mucho tiempo. Clara sintió un escalofrío. Señalarla públicamente era arriesgado, pero lo había aguardado toda su vida. Con un paso firme, salió del rincón a la luz. En el centro del escenario, Clara se enfrentó a una habitación llena de risas despreocupadas. La familia rica la miró boquiabierta. Hizo una profunda inhalación y sintió su poder renacer. «Soy Clara», empezó, su voz resonando con convicción. «He sido limpiadora en esta casa y estoy aquí para reivindicar mi historia». Unas risas nerviosas surgieron del fondo, pero ella no flaqueó. «Hoy demostraré que los muertos no pueden ser silenciados y que hay un legado en cada rincón que debemos explorar». Con esas palabras, Clara reveló una de sus obras, un lienzo vibrante que representaba la lucha de los olvidados. Era un retrato de su vida, una belleza que contrastaba con la miseria, pero también con la esperanza y la resiliencia. Los murmullos empezaron a cambiar de tono. La sorpresa se leía en los rostros de los presentes. Lucía, palidecida, intentó interrumpir. «¿Qué pretendes con esto?», dijo, su voz temblando. Pero Clara, en lugar de rehuir, prosiguió. «Lo que no hay que olvidar es que detrás del brillo de la riqueza hay obras de quienes crean en silencio. He estado creando mientras ustedes ignoraban mi existencia. Hoy reclamo mi voz». La sala se llenaba de tensión silenciosa, mientras los ojos de los asistentes del evento se volvían hacia ella. Clara sintió una nueva ola de poder fluyendo por sus venas. «Esta obra no es solo mía, es de todos quienes se han sentido invisibles. Hoy se les olvida a todos que la verdadera grandeza no se mide en posesiones, sino en el valor de compartir nuestro legado». Las palabras de Clara se sentían como un clamor, resonando en el aire tenso. El público comenzó a reaccionar. Algunos aplaudieron tímidamente, otros atónitos. La revelación de su talento se convertía rápidamente en un revuelo. Clara podía ver la confusión en los rostros de Pindonesium. La humillación que había sentido antes se transformaba en un sentido de justicia. El maestro de ceremonias, inicialmente perplejo, reconoció el cambio de energía en la sala. «Sin duda, estamos ante una gran artista. Su historia toca un aspecto que a menudo olvidamos: la importancia de honrar la voz de aquellos que nos rodean». De repente, un noticiero local llegó a la escena, capturando cada palabra, cada emoción de Clara. Tenía el poder de visibilizar a quienes habían permanecido en Mindebestintas. La sombra. Ella había plantado la semilla de una revolución cultural. A medida que las luces comenzaban a brillarle con más fuerza, su historia resonaba más allá de la mansión, hacia la comunidad misma. Mientras las tensiones aumentaban, Lucía finalmente se levantó con rabia, tratando de retomar el control. «Esto es inaceptable, no permitiremos». Pero su frase fue ahogada por el murmullo creciente de la audiencia. Clara ya no estaba sola. Su legado había comenzado a florecer. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. La tensión en la sala era palpable. Todos los ojos estaban fijos en Clara, quien había desafiado la opresión que había sentido durante tanto tiempo. Lucía, furiosa por la pérdida de control, intentó volver a imponer su dominio, pero el eco de los aplausos resonaba cada vez más fuerte entre los asistentes. Clara, sintiendo el apoyo, se mantuvo firme,
sabiendo que esa era su oportunidad de cambiar todo. Hoy, aquí en esta casa, en este evento que se suponía sería un espectáculo de grandeza, he decidido revelar la verdadera esencia del valor que existe en cada persona, incluso en aquellos que se consideran insignificantes, dijo Clara, inspirando profundamente. Mi historia no es solo mía, es un reflejo de muchos que han sido ignorados y menospreciados. Las murmullos comenzaron a alzarse en la sala. Algunos asistentes se sintieron obligados a reflexionar sobre sus propias vidas, sobre las personas a las que habían menospreciado, las que parecían invisibles a sus ojos. Clara sentía que estaba rasgando el velo de la indiferencia que cubría sus corazones. Mientras tanto, Lucía, atrapada entre la ira y la desesperación, buscó socorro en su familia. Intentó murmurarlos, pero sus aliados estaban tan sorprendidos que no sabían cómo actuar. Clara se dio cuenta de que su tiempo no solo le pertenecía a ella, estaba reclamando el espacio para que todos los olvidados encontraran su voz. Cada uno de nosotros llevamos un legado, continuó Clara, su sonrisa iluminando el rostro cansado. No importa cuán pequeño o insignificante parezca, mi viaje ha sido de humildes comienzos. Sí, pero también de grandes sueños. La belleza de la vida está en la autenticidad de cada historia. Su arte era un puente, una conexión entre mundos que regularmente se mantendrían separados. A medida que su relato se profundizaba, la audiencia comenzó a reconocer sus propias luchas y sus propias historias de vida. Los aplausos crecían y el ambiente en la sala se transformaba de un faro de desprecio a un espacio lleno de empatía y solidaridad. Clara estaba lista para compartir otra de sus obras, una escultura que había escondido detrás de un telón. Era una representación de las luchas cotidianas de las personas, un homenaje a aquellos que nunca recibieron el reconocimiento que merecían. Esta obra significa esperanza, reveló, sus manos temblando de emoción. Es la fórmula secreta de nuestra humanidad. Somos más fuertes juntos, unidos, nunca seremos invisibles. En un súbito momento de clarividencia, Lucía comprendió que el verdadero legado de Clara podría desmantelar su imperio. La ansiedad la invadió, y en un intento de recuperar el control del escenario, se inmiscuyó. Esto es un error, Clara. Deberías respetar tu lugar. Pero ya era demasiado tarde. En su desespero, había revelado su propia debilidad, y al confrontar a Clara, había enviado el mensaje equivocado a la audiencia. La sala rugía con aplausos, risas y elogios hacia Clara. Incluso algunos empleados que alguna vez habían estado alineados con la familia rica comenzaron a sumarse en apoyo. La atmósfera se alimentaba de la liberación de la opresión, y Clara se convirtió en el norte de un nuevo movimiento. Los noticieros locales cubrían la historia en sus pantallas, eslogans de justicia emergiendo como fuego en la noche. La historia de Clara comenzó a expandirse más allá de la mansión, llegando a corazones y mente de quienes veían la tele en sus hogares. En las redes sociales, la publicación del evento se volvió viral y sus palabras comenzaron a provocar un diálogo sobre la dignidad del trabajo y el valor de la identidad. Mientras la fama comenzaba a llegar, el cambio en Clara fue implacable. Aunque su vida nunca sería la misma, sabía que debía mantenerse fiel a su esencia. Con cada nuevo seguidor que llegaba a su puerta, sus propios demonios comenzaron a calmarse. La justicia que había anhelado, finalmente se sentía real. Más que un legado artístico, había reclamado su voz y enseñado a otros a hacer lo mismo. El arte de Clara se convirtió en un símbolo de lucha. Su historia lloraba y reía al mismo tiempo, resonando con la realidad de aquellos que vivían en la periferia de la sociedad. Ella era la heroína que no solo había salvado su propia vida, sino que se había convertido en la luz guía para otros. La familia rica, que pensaba que podía pisotear almas humildes sin consecuencias, se
convirtió en la imagen de lo que ocurre cuando se ignora la verdad. Aquella noche, Clara no solo se levantó sobre la opresión, desafió a todos a reconsiderar cómo veían el mundo. La comunidad, inspirada y fortalecida, comenzó a reunirse en torno a su voz. El cambio se estaba gestando. La familia rica se veía obligada a enfrentar su propia descomposición. Su reinado de desprecio estaba llegando a su fin. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El tiempo había pasado y el eco de la presentación de Clara resonaba en cada rincón de la comunidad. Las imágenes de su arte florecían en murales y exposiciones locales. La gente comenzó a descubrir su talento, una corriente de amor e inspiración que se desbordaba entre aquellos que una vez se sintieron invisibles. Ahora, cada rincón del barrio llevaba su firma, creando una red de color y esperanza. Clara, por su parte, había experimentado una transformación radical. Desde la limpiadora que una vez fue humillada, se convirtió en una artista reconocida, una portavoz de las historias olvidadas. Su mural en la plaza central, como una poderosa declaración de lo que solía ser, recordaba que el pasado, aunque doloroso, no define el futuro. Cada trazo de color capturaba las luchas de muchos, y su amor por el arte resonaba profundamente en las emociones de quienes pasaban por allí. El impacto de su legado fue profundo y tangible. Las personas de la comunidad comenzaron a sentirse fortalecidas. Clara organizaba talleres de arte para jóvenes, alentando a los chicos a descubrir sus talentos e historias. La humillación y el dolor se transformaron en conexiones humanas y creatividad, mientras la voz de Clara se alzaba cada vez más fuerte. Pero la historia de la familia rica no se desvanecía tan fácilmente. Lucía y su familia, aún atrapados en la sombra de la verdad, enfrentaban la presión de una comunidad que, un día, había mirado hacia otro lado. Poco a poco, el escándalo de su desprecio fue revelándose y comenzaron a perder relaciones y apoyo. En una reunión de la comunidad, muchos se manifestaron en contra de la familia rica. La mansión, una vez símbolo de poder despreciado, se veía ahora como un monumento al egoísmo. Mientras tanto, Clara, con un destello de compasión en su corazón, decidió que no deseaba venganza. En lugar de eso, su enfoque sería la redención. Tal vez todos merecemos una segunda oportunidad, reflexionó mientras su corazón abrigaba una esperanza de cambiar incluso a aquellos que habían sido sus opresores. En medio de este cambio social, Clara decidió invitar a Lucía a su galería para un evento que promoviera el diálogo y la redención. A medida que los días pasaban y el evento se acercaba, muchos se preguntaban si Lucía aceptaría la invitación. Clara sabía que era un paso complicado, pero lo sentía necesario si realmente se quería sanar la comunidad. Al final, Lucía aceptó, empujada por la presión social y su deseo de recuperar algo de lo que había perdido. El día del evento llegó con un aire de anticipación. La galería estaba llena de gente, todos con los ojos fijos en Clara. Cuando Lucía apareció, la sala se llenó de murmuros. Ella, que había sido el símbolo de la opresión, ahora se encontraba a un paso de la redención. Clara, al verla entrar, sintió la compasión derramarse en su corazón. Hoy estamos aquí para compartir nuestras historias, para enfrentar nuestras luchas y construir un futuro en el que todos seamos dignos, dijo Clara, su voz resonando con potencia. Invito a Lucía a compartir su perspectiva. Todos hemos tenido nuestras batallas y debemos escucharnos mutuamente. El silencio invadió la sala cuando Lucía se acercó al micrófono. Primero, quiero pedir perdón, comenzó, su voz temblando. No entendía la lucha de quienes trabajaban para nosotros. Estaba atrapada en mi burbuja de privilegio y no vi más allá de mi ego.
Las palabras resonaron con sinceridad. Era un gesto de humildad que se hacía raro en su mundo. A partir de ese momento, el diálogo fluyó. Tanto los asistentes como los presentes comenzaron a compartir sus historias. Las palabras se entrelazaban en un hilo de comprensión, los antiguos enemigos encontrando puntos en común, y las sonrisas comenzaron a florecer entre los individuos. Esa noche, la comunidad renacía con un sentido renovado de unidad. Mientras Clara miraba a su alrededor, sintió que el legado que había reclamado no sería solo para ella. Era un legado de cambio, un renacimiento para todos los que habían sido lastimados. Lo que había comenzado como una lucha personal se había convertido en un movimiento vital, creando voces de esperanza que resonarían más allá de las paredes de la mansión. El amor y el entendimiento comenzaron a reconstruir puentes. Clara pasó de ser una limpiadora humillada a una heroína que unió a la comunidad, inspirando a otros a encontrar su voz. La vida de aquellos que anteriormente vivían apartados comenzó a verse transformada, y la historia de Clara se convirtió en una leyenda viviente, un recordatorio de que la dignidad y el respeto son fundamentales en la existencia humana. La comunidad, habiendo aprendido de sus errores, comenzó a celebrarse a sí misma. Empoderados por el cambio que Clara había traído, todos comenzaron a entender que cada historia contada, cada legado reclamado, es un paso hacia la construcción de un mundo más justo. Has hecho un gesto de bondad que cambió una vida. Deja un corazón si crees que el amor es más poderoso que cualquier riqueza y suscríbete para más historias como esta. Fin.